y ya. En medio de nosotros, nuestro invitado también de esta mañana, nuestro segundo invitado, el pastor Abner Meléndez, pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo de Amelia, de Cataño, óigame, de Guaynabo. Sorry. Lo dije a ver cómo te lo dije para ver cómo tú te ponías, mira, y lo logré. Saludos, bendiciones. Amelia de Guaynabo. Oye, hermano mío, la paz del Señor sea contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Hay gente buena en los dos pueblos, ¿verdad? Así que celebramos. Oye, pero es una calle que lo divide, creo. Una calle divide la distancia y los lugares. Qué bueno, pastor, qué bueno que estás con nosotros. Perdóname. Qué poderoso tiempo estamos teniendo, ¿verdad? El pastor Candelaria siempre nos trae esas reflexiones de edificación. Qué tremendo. Sí, chicos. Sí. Es una bendición, de verdad que es una bendición. Y le damos gloria a Dios porque ciertamente Terto Hablemos está tocando el corazón de nuestra gente. Y pastor, con gente como tú, que gente que ciertamente están colocando una palabra poderosa. Y en tu caso particular, cuando nos estás hablando sobre los desafíos de los ministerios, el desafío pastoral, esta sección es una sección muy importante que ciertamente está arrojando mucha luz y mucha claridad al corazón de nuestros pastores y pastoras y de nuestros líderes, los líderes que se conectan con nosotros también. He estado meditando sobre cómo en este peregrinaje ministerial de los compañeros amigos que nos puedan estar sintonizando y como bien explicaste de líderes, uno a veces se pregunta, ¿por qué no he renunciado al ministerio? ¿Por qué he logrado mantenerme transitando esta ruta en el peregrinaje? ¿Por qué he logrado, después de aproximadamente 20 años en el ministerio, continuar en diferentes facetas sirviendo al Señor desde esta plataforma de servicio tan privilegiada que es el ministerio pastoral? Yo tengo alrededor de unas 10 ideas que creo que son básicas para por qué no hemos renunciado, pero voy a compartir solamente algunas hoy. Queremos quizás el próximo lunes compartir otras de cómo en el ministerio pastoral uno puede mantenerse enfocado y en las diversas manifestaciones del ministerio al que Dios nos llama, ¿verdad? Hay educadores, hay maestros, hay ministros de diferentes frentes. Cómo uno mantiene ese norte en medio de tiempos tan convulsionados como este. Así que voy a comenzar. Adelante, doctor, adelante. Y vaya tomando nota, que la gente tome nota sobre estos elementos que son importantes. ¿Por qué nos mantenemos dentro del ministerio? Porque no hemos tirado la toalla. Estamos conscientes de que Dios nos llamó y respondemos a un llamado santo del Señor. Eso está sobre la mesa diáfano, claro, y que la gracia de Dios es la que nos mantiene aquí, como hablábamos el pasado lunes. Esa es la plataforma, su gracia. Por gracia estamos sirviendo, ¿verdad? Más allá, estamos liderando, somos líderes con imperfecciones y lideramos con imperfecciones. Ahora, en este peregrinaje, Samide y Pastor, yo creo que una de las cosas que nos ayuda a mantenernos en la ruta es aprender que las críticas adversas deben tomarse en cuenta. No toda crítica que uno recibe debe verla como algo del diablo, diabólica que nos viene a destruir. Mira, uno tiene que hacer introspección y darse cuenta que en ocasiones dentro de esa crítica adversa puede haber algo que nutra nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra formación cristiana. A mí nunca se me olvida cuando el pastor José González, empezando yo en el ministerio, estaba predicando en la iglesia donde era parte de mi juventud. Y después de predicar un sermón que yo me preparé y lo bosquejé y lo compartí en un culto misionero de la iglesia, él con mucho tacto, pero mucha precisión me dijo, ser ministro no es predicar bonito. Al principio, cuando él me hace ese comentario, yo me sentí un poco desequilibrado, pero vi el corazón del pastor José González, pastor jubilado nuestro, de la Iglesia de Discípulos de Cristo, que con mucho amor lo que me estaba diciendo es: tienes que desarrollar otras áreas en tu vida para ejercer el ministerio a donde Dios te esté llamando. Yo creo que una de las cosas que nos ayuda a mantenernos en la ruta es que no toda crítica viene del diablo o tiene la intención de destruirnos, sino que puede haber algo de verdad que nos nutre y nos impulsa. Mira, pastor, en esa línea, lo que tú estás diciendo, pastor, es tan cierto, es tan cierto. Muchas veces el pastor recibe una visión, ¿verdad? Recibe la visión, tiene un plan de trabajo y muchas veces los pastores o las pastoras pueden pensar que como me lo dio Dios, ese plan es infalible. Eso no tiene errores.
Eso no tiene manchas. Eso vino del cielo y no tiene mandamiento. Sí, eso está en tablas y eso no, olvídate de eso. Eso no puede sufrir cambios ninguno. Y mira, y una de las cosas que yo he aprendido con los años, pastor, y esto yo lo hablo en muchos congresos para pastores y cosas que hablamos, es exactamente esto, donde de alguna forma nosotros debemos de aprender y entender que aunque la visión me la dio Dios, los hermanos y las hermanas con su opinión, su crítica, con el planteamiento que me puedan hacer, pueden añadir a esa visión y perfeccionar la visión y hacerla mucha mejor. No necesariamente ese comentario que me están diciendo que me molesta y que, oye, claro que no molesta porque está atentando contra algo que tú sabes que Dios le dio a uno y uno dice, caramba, pero ¿qué pasa? Pero dale pensamiento, escudriña esa idea, porque posiblemente eso que la persona esté diciendo que a mí posiblemente es antagónico, es un punto que yo no había visto dentro de ese plan. Eso va amarrado con lo segundo que quiero establecer. No hay que rasgarse las vestiduras por las diferencias de opinión. Claro. No hay que hacer todo una experiencia de rompimiento y de caos cuando la gente puede pensar diferente. Y esto, como bien dijiste, pastor, uno lo va aprendiendo en el camino y todavía uno va creciendo. Porque uno está trabajando con el ego, trabajando con el entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Y eso es un proceso continuo de maduración. Así que yo esas dos primeras las amarro, ¿verdad? Yo creo que en ocasiones como pastores o pastoras podemos estar drenándonos por áreas y pensamientos y diferencias que no tienen mayor complejidad. La complejidad se la podemos estar dando nosotros sin querer queriendo. Sin querer queriendo, ¿verdad? Lo tercero que veo en esa ruta de cómo mantenerse ante un mundo tan convulsionado, pastor, es que tenemos que evitar la trampa de sacar ventaja económica del ministerio. Yo he tenido que aprender en el camino que la iglesia no tiene que sufragar mi mala mayordomía o mis ambiciones. Yo tengo que estar calibrado y enfocado porque del ministerio yo no puedo aspirar a sacar una ventaja económica. Sabemos que el obrero es digno de su salario, sabemos que la iglesia en su buena mayordomía sostiene al pastor y la pastora, pero el ministro no puede permitir que la avaricia o la codicia o algo por el estilo mire el corazón. En otras palabras, como diría Roberto Amparo, en un taller ministro de la Iglesia de Dios que muy bien tú conociste. Son unos grandes mentores. En un taller que escuché a través de un CD, él decía que una de las tentaciones que hay hoy en día es convertir el pan en una panadería. La tentación de Jesús te convierte las piedras en pan. Y que hoy en día la tentación estriba en que el ministro o la ministra quiera convertir el ministerio en una panadería. Y lo que decía es, no busques ventaja económica del ministerio. Aprende a ser buen mayordomo y aprende en esa experiencia a crecer en la experiencia de no sacar ventaja de esto. No sé qué tú compartes. Oye, no, pastor, lo que están lanzando en esta mañana es poderoso. Me parece que por un lado son experiencias muy particulares, una reflexión muy personal tuya, pero a la misma vez también debe ser una reflexión de todos nosotros como pastores y pastoras. Mira, cuando yo te escucho hablar sobre esto, pastor Abner, pienso que muchas de las grandes obras que también hemos tenido en nuestras congregaciones, nuestras iglesias, que muchas veces, y esto voy con mucho cuidado con arena movediza por aquí, pero importante, a veces se construyen tantas edificaciones, se hacen unas cosas tan y tan opulentas y tan terribles, y al final del día quien viene pagando todo eso viene siendo los mismos hermanos de la iglesia. Y la pregunta que a veces yo me hago, ¿qué testifica eso? ¿De quién habla todo esto? ¿Habla de Dios o habla del ego nuestro? De nuestra gran administración o de nuestra gran cosa. Entonces, a mí me parece que son reflexiones que van atadas a lo que tú estás presentando, porque si algo ha dejado claro este tipo de pandemia, este tiempo de pandemia, claro, ha dejado que todas las estructuras y todas estas cosas que nosotros hicimos pensando que iban a ser las grandes estructuras para la gloria de Dios, terminaron siendo en nuestras casas y en nuestros cultos con guitarras sin ningún tipo de amplificación, y tirando Facebook,
porque literalmente no podíamos estar allí. Oye, y eso es una reflexión dolorosa, pero necesaria. Porque no pueden ser lugares que simplemente alimenten nuestro ego. Lo que uno vaya a edificar debe tener una funcionalidad en la misión de Dios, en el proyecto de Dios. Entonces, sí, Pastor Samidei, es una pregunta que uno mismo se hace, yo mismo me he hecho. Lo que vaya a hacer ahora post pandemia, ¿qué voy a edificar que tenga trascendencia generacional, pero que vaya consono con la misión, no simplemente sea un elefante blanco o algo que llene el ojo humano? Así que sí, no podemos sacar ventaja económica del ministerio sobre esas plataformas que son medias erróneas, ¿verdad? Eso es una reflexión, pastor, que yo me hago continuamente también, esa reflexión, sí. Tú sabes. Sí. Adelante. Otra idea que me viene a la mente, que quizás los compañeros que nos estamos sintonizando puedan concurrir, es que he aprendido que la política partidista es mala consejera. Oh, muchacho. Yo creo que los creyentes tenemos nuestro derecho al voto, al pastor y a expresarnos en lo que son los males sociales y buscar la justicia social y expresar y señalar como, ¿verdad? Esa voz profética de la iglesia ante todo lo que sea injusto y atropellante para la dignidad del ser humano. Estamos claros en eso. Yo creo que eso es parte de nuestra función ministerial. Pero el tiempo me ha enseñado que tan pronto se cruza la línea de esa experiencia de señalamiento bíblico y nos vamos a la política partidista de preferencias y gustos, hay mala consejera, porque mire, permítame decirlo campechano, para mí el púlpito es de los pastores y las plataformas son de los políticos. Totalmente. Y si nosotros, mira, pastor, y si nosotros manchamos el púlpito, o sea, sí, que es donde la gente, mira, si hay algún lugar donde todavía se puede ver esperanza en estos tiempos, en el púlpito. Sí, y si manchamos y si lanzamos y manchamos el púlpito con lo que tú estás diciendo, literalmente entonces hemos perdido toda esperanza. Porque el altar sigue siendo ese espacio de esperanza donde el mensaje es para todos y para todas. Y si nos vamos por la línea partidista, pues entonces complicamos el escenario necesariamente. No, hay que recoger los bates, es tiempo de recoger los bates, recoger la bola, irnos para la casa de todo el mundo, porque entonces, pues mira, pues no hay nada más que hacer. O sea, el altar no puede dañarse y el evangelio no puede verse contaminado y corrupto por estas cosas, definitivamente. Correcto. Y un último pensamiento que quisiera compartir en esta sección de hoy es que uno se mantiene en el ministerio y ha logrado sobrevivir a los desafíos que se puedan presentar en tiempos tan convulsionados como estos, cuando uno reconoce sus propias limitaciones. Hay que reconocer nuestra humanidad. ¿Qué problema tenemos con reconocer nuestra humanidad? Y quizá volvemos a caer otra vez en el tema de la gracia, pero es que de alguna manera tenemos que entender, no somos superhombres, no somos mujeres, supermujeres. Sí. Dios nos diseñó únicos, nos llamó para su propósito, conociendo nuestras carencias, pero aún así viendo posibilidades en nosotros. Y a mí me ayuda mucho eso, y eso me da un sentido de paz, que a pesar de todas las limitaciones, siempre Dios verá en uno la capacidad puesta por Él, por su Espíritu, para cumplir la tarea. Yo creo que esas primeras 5 áreas, pastor, para mantenernos en el ministerio. Mira, hermano mío, nos dice el pastor Peter Rivera Jr., nos dice, amado pastor, apenas son las 7:25 de la mañana, déjanos desayunar porque lo que estás dando es comida de cena. Peter es tremendo, Peter, buen predicador y un tremendo ministro. Y su gente son grandes amigos de tantos años. Bueno, mira, pastor, y cuando yo te escucho hablar sobre estos 5 elementos, sin lugar a dudas son elementos que requieren una profunda reflexión. Sí. Requieren reflexión. Y me parece que los pastores y las pastoras debemos hacer reflexión sobre esto. Y en términos de lo que son las limitaciones, yo que me he criado en un ambiente pentecostal, y aunque yo sé que tú perteneces a una tradición histórica, pero tú eres pentecostal. Amén. El que te conoce lo sabe. Son no se puede negar. El que te conoce lo sabe. Pero mira, yo que me crié en un ambiente pentecostal, ver a un pastor que fuera, o una pastora, que tuviera alguna marca de debilidad,
literalmente lo cualificaban como que tú no puedes ser pastor entonces. O si tú estás en el pastorado y muestras alguna debilidad, pues tú no sirves para el ministerio. Salte. Porque porque tú tienes que ser fuerte, porque tienes que, entonces no puedes tener mancha, no puedes, y lo que te presentan es literalmente una utopía de un hombre, es como si fueras un Superman espiritual. Y nos han puesto en un nivel y en un espacio donde no es real, pastor. No es real. Eso es agonizante para el ministro, el hombre o mujer, porque a veces es una justicia inflada. Definitivo. Es algo que está agrandado, visto desde unos lentes. Mire, lo interesante es unos lentes que desde mi óptica distorsionado, cuando yo voy al texto bíblico, muchos de los personajes bíblicos, por no decir todos, carecían de los rasgos para estar en los lugares donde Dios los utilizó. Humanamente hablando, carecían de cualquier indicio de afirmación, como que eran perfectos para la tarea. Estuvieron allí porque Dios en su gracia nos los tiene como ejemplo de que toda la gloria es de Él. Es de Él. Es de Él. Totalmente. Y que todo es por Él y para Él. Entonces, en ese sentido, el ministro que está hoy comenzando el ejercicio pastoral, mire, abrace las diferencias, no las vea como enemigas, reconozca sus limitaciones, vea a Dios en ellas, que tengan cuidado con la política partidista. Y yo creo que esa ruta que a mí todavía sigo aprendiendo, me ha ayudado a sobrevivir, pastor. Me ha ayudado. Yo también en la misma, igual que tú, pastor, esta experiencia me ha ayudado a mí a crecer también. Y es una reflexión que me mantengo continuamente. Sí. Continuamente reflexionando, porque me parece que esa es una tarea muy importante. Y a mí me gusta mucho el pasaje bíblico del salmista. Cuando el salmista decía, tú ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Tú sabes, mírame, chequéame. Y yo creo que es importante que esa reflexión se pueda dar de manera continua, porque en esa reflexión el Espíritu Santo nos va a revelar toda la verdad, porque eso fue lo que dijo Jesús, que el Espíritu Santo les revelaría toda la verdad. Así que en esa reflexión el Espíritu Santo me va a traer a mi memoria y a mi corazón aquellas cosas que hay que trabajar, que hay que mejorarlas, pastor. Correcto, y nos va a calibrar. Totalmente. Calibra los pensamientos, las emociones. Y esto es un ejercicio continuo, no como para vituperarnos, ¿verdad? Sino para liberarnos, para vivir en plenitud, para vivir con tranquilidad, para vivir en un sentido de realización verdadera en Él. Así no a base de la expectativa de la gente. Es como dice Richard Foster cuando habla sobre la meditación, y él dice que la meditación oriental es vaciarme de mí mismo, solamente uno se vacía, pero él dice, pero la meditación bíblica es vaciarme de todas mis voces para llenarme de la voz de Dios. Poderoso. La reflexión es eso, la reflexión es donde yo apago las voces mías y donde yo permito que la voz de Dios sea quien me oriente en el camino y que la voz de Dios sea quien me dirija. Y obviamente con consejos como lo que tú estás dando, pastor, me parece que son consejos que ayudan. Mire, por eso es que es importante. Y este programa, una de las cosas, pastor, que tiene como target es que aquellos pastores y pastoras que ya han comenzado en el ministerio reciban consejos para mantenerse en el ministerio. Amén. Y yo creo que tú has dado hoy unas herramientas importantes para aquellos que tú sabes que están en el ministerio, que estamos en el ministerio, que hay que hacer esa reflexión. Peter Rivera nos dice, Dios nunca cubrió y ocultó las debilidades de los escogidos. Moisés era asesinó a un egipcio. David cometió adulterio, etcétera. Y esto tiene un mensaje. No somos superhombres o supermujeres, somos siervos llamados por la gracia de Dios. Eso es. También nos escribe Juan Javier, pastor, nos dice, cuando mi viejo estaba en sus últimos días de vida, el pastor Abner fue al hospital y oró por nosotros. Soy hermano de Lourdes Santos, oveja de su rebaño del pastor Abner. Sí. Eso es testimonio. Gracias. Gloria a Dios. Ahí está, pastor. Oye, pastor, qué tremenda bendición.
y qué tremendo gozo el poder compartir estos consejos y estos análisis que son muy importantes. La pastora Elin Hernández nos dice, no tan solo los pastores, todos aquellos ministros que tenemos en las iglesias que tienen que hacer esta reflexión, y estamos totalmente de acuerdo. Sí, sí. Esta reflexión no solamente para pastores, todo el mundo debe de hacer esta reflexión. Eso es amén, eso es amén, eso es amén. Y esa experiencia es liberadora. Yo creo que se vea de esta perspectiva, es liberador. Porque este peregrinaje del ministerio es para disfrutarlo, con todas las minas que puedan haber, como me gustó esa imagen que utilizaste la vez anterior, con todas las minas. Este viaje es para disfrutarlo y llegar a cumplir nuestra tarea en el tiempo que nos corresponde, para la generación que nos corresponde. Que de eso hablaremos un poco la próxima vez, que son estas otras 5 áreas que entiendo que tenemos que amarrar también para mantenernos enfocados en la ruta. Me parece que sin lugar a dudas estas secciones son poderosas. Nuestros invitados vienen blindados todos los días, sobre 22 invitados durante toda una semana, de 7 a 9 de la mañana, pasan por este lugar para traer, óigame, palabra de Dios, herramientas poderosas para aquellos que están pensando entrar en el ministerio. No sé qué hacer, Dios me está llamando, pero no me atrevo. Pues a través de este programa responde al llamado de Dios. Segundo, aquellos pastores y pastoras que de alguna manera están empezando en el ministerio, llevan varios años en el ministerio, pues con estas herramientas se pueden convertir, mira, en herramientas poderosas para firmarte en el ministerio aún más. Y para aquellos como el pastor Abner, que ya tienen 20, 30 años en el ministerio, que llevan toda una carrera ministerial, pues mira, a través de este programa reciban mentoría y sus ministerios se hagan firmados, y que en aquellas áreas que tienen que hacer reflexión se puedan hacer reflexión y añadir, ¿verdad?, al zurrón pastoral esas herramientas adicionales dentro de su tarea ministerial. Pastor Abner Meléndez, poderoso. Adelante, sí, adelante. Un último comentario. Esta iglesia post-pandemia, los pastores post-pandemia, o en medio de ella, nos enfrentaremos a iglesias con menos asistencia por la realidad que tenemos que cubrir, por la seguridad que tenemos que implementar. Sí. Pastor, amigo, pastores que me sintonizan, nuestra autoestima no está ligada a si frente a nosotros tenemos 1000 o 10 hermanos. He tenido que aprender que nuestra autoestima está ligada a que respondemos a Dios con seriedad, con integridad. En ese ajuste a la psiquis puede impactarle a un pastor que ir a la iglesia y encontrarse ahora con una congregación mermada, no por que no sea respondiendo a esta realidad mundial, que el trabajo siga hacia adelante con la frente en alto, amparado en la gracia de Dios. Me parece que es poderosa esta experiencia. Óigame, tremendo lo que ha pasado. Y estamos empezando, ya por ahí viene la pastora y doctora Débora Juarbe. Óigame, tremendo. Pastor Abner, cuénteme cómo nuestra gente, aquellos que nos escuchan, pueden comunicarse con usted, con su ministerio. Me parece que Dios te está usando de manera poderosa, Abner, hermano mío. De verdad que tienes una palabra de Dios impresionante, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y qué privilegio hermoso de estar aquí estas mañanas. Allá en nuestra iglesia de Discípulos de Cristo en Amelia, estamos para servirles. 781-7209, los números telefónicos. Y por las redes sociales, ICDC Amelia, estamos allí para la orden. Dios les bendiga mucho. Recibe mi mejor abrazo, hermano mío. Sabes que te amamos, brother. Igual. Qué bueno. Óigame.